sería, como les decía, son las reglas ortográficas. Reglas muy importantes para que nosotros podamos leer y escribir bien algunas palabras, que a veces tenemos un poco de duda de cómo se escribe. Y también, ¿verdad? Esto nos va a ayudar mucho a nosotros para poder, ¿verdad? Tener una buena ortografía. Ustedes pueden ver en la página 126, ahí tenemos un ejercicio. Dice, elija las letras adecuadas para cada opción. Ahí tenemos unas palabras y nosotros vamos a elegir la letra adecuada para cada, vamos trabajando ustedes, recuerden que la primera letra se llama V y la otra se llama B. Tenemos la R y la doble R. Entonces, ¿qué letra cabe en la palabra hay civilización? Si es la V o la B. Ustedes escríbanla. Después la vamos a chequear si lo hicieron bien ustedes el ejercicio. Vayan colocando la letra. Herramienta, si es con una R o con la doble R. Aritmética, una R o doble R. Corredor, si es con una, roedor, si es con R o doble R. Dibujo, si es con V, o con B. Viceministro, si es con V o con B. Muy bien, yo creo que ya la colocaron, ¿verdad? Vamos a ver si la hicieron bien. Civilización con V. Herramienta con doble R. Aritmética con una R. Roedor con una R. Dibujo con B. Viceministro con V. Como pueden notar, ¿verdad? Ahí tenemos las palabras ya escritas correctamente. Y vamos a ver en esta mañana el uso de la R, doble R y de la V y la B. La mayor parte del tiempo es posible reconocer si una palabra lleva R o doble R solo cuando escuchamos su pronunciación, ¿verdad? Porque digamos en herramienta ven que la hacemos bien fuerte, entonces ahí nosotros fácilmente sabemos que tiene que ser doble R. Pero hay, en el caso de roedor, que se pronuncia casi igual que herramienta, vemos nosotros, ¿verdad? Que al escuchar su pronunciación, muchas veces no está correcto ponerle doble R, aunque suene como doble. Su pronunciación. Sin embargo, hay reglas que nos pueden ayudar a comprobar cuándo utilizar cada una de ellas, ¿verdad? Nos va a nosotros a decir cuándo yo debo de usar la R sola una vez o doble. Ahí tenemos la regla. Dice, se escribe solo una R. ¿Cuándo? Al principio de la palabra. Por ejemplo, rata, ruedo, roca, roedor. Aunque suene fuerte, la regla dice que al inicio de una palabra que suene R, solamente la voy a escribir una vez. Una vez yo voy a escribir la letra R. No voy a escribir solo porque dice ratón, yo no voy a escribir doble R, ¿verdad? Entonces, con una vez, ¿verdad? Una vez, roedor. Entonces, la regla me está indicando que la palabra yo no la voy a escribir con doble R, aunque suene fuerte. Porque la regla dice que al principio de la palabra solamente se escribe una R. No importa el sonido. Siempre va a escribir con solamente una R. En medio de la palabra, entre dos vocales. Si hay sonido suave, por ejemplo, araña. Ahí, ven el sonido que yo estoy haciendo. Araña. Cántaro. Jícara. Árido. Ven ustedes que
¿Por qué yo tengo que escribir solamente una? Porque me la está indicando de una manera suave. Entonces, no me está diciendo que tengo que ponerla doble, porque al leerla yo, me la está diciendo de una manera suave. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? La regla. Dice, en medio de la palabra, cuando va entre dos vocales, pero el sonido que hago al leer la palabra es suave, tiene que ir solamente una letra R. También, ¿verdad? Está la otra regla. Al final de una palabra, cuando uno lee la palabra y al final la palabra termina en eso, R, debe de ir solamente una. Al final nunca se va a escribir doble R. Como al principio no se escribe doble R al iniciar la palabra, tampoco, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad? Al final de la palabra escribir doble R. No se puede, ¿verdad? Entonces la regla dice que ni al principio ni al final de la palabra, aunque suene fuerte, yo voy a escribir doble R. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra, dice corregir, sentir, vivir, reír, solicitar, soñar. Termina en R, pero aunque suene fuerte, yo la voy a dar de una manera suave. Esas reglas nosotros tenemos que aprenderlas, ¿verdad? Y luego dice, cuando se escribe, aquí viene otra vez, ¿verdad? Cuando se escribe en medio de la palabra precedida por consonantes. Consonantes, ustedes saben que son las letras que no son vocales. Esas son las consonantes. En ese caso, ¿verdad? Dice, en medio de la palabra precedida por consonantes. Por ejemplo, prado. La P es una consonante, aunque pra. Yo siempre, ¿verdad? Se va a escribir, ¿verdad? Es una R. Existe las sílabas compuestas como con B, bra, bri, bro, bru, pra, prefito, pru. Estas consonantes nunca, ¿verdad? Se van a escribir la R doble. Siempre va a ir con una nada más. Dice, por ejemplo, prado. Ahí ustedes pueden ver, va precedida de una consonante que es la letra P. Tregua, va la letra T. Dice tregua. Y honra. Honra, fíjense que en esa palabra honra yo he tenido casi siempre dudas. O sea, la tenía, ahora ya no. ¿Por qué? Porque la regla me dice precedida de una consonante. Entonces, aunque honra suene doble, honra suena bien fuerte. Cuando dice honra, no dice. No la puedo leer así, honra. Pero yo digo honra fuerte porque va precedida de la consonante N. Por eso la regla me está indicando a mí que yo debo de pronunciarla como doble. Honra, ¿verdad? Aunque no esté doble, yo la pronuncio fuerte. Honra. Entonces podemos ver nosotros ahí, ¿verdad? Que la regla nos está indicando, como les digo yo, durante mucho tiempo esa palabra yo tenía duda porque yo no le había puesto mucha atención, ¿verdad? A lo que era la regla de que cuando va precedida de una consonante, ya les digo, las consonantes son las que no son letras vocales. En el abecedario, en el alfabeto, está compuesta por consonantes y vocales. Entonces, todas las letras que no sea vocal se le llama consonante. Entonces, aquí nos está enseñando, ¿verdad? De que la palabra, cuando va precedida, o sea, antes de escribir la R, o sea, la que sigue, sería la R, ¿verdad? Entonces, si va una consonante, yo tengo que escribir solamente la R, no doble R, aunque suene fuerte, ¿verdad? En el caso de honra, es un ejemplo muy claro, honra me está indicando a mí que es fuerte, pero que yo la tengo que escribir solamente una vez. Entonces, volviendo nuevamente a hacer un pequeño repaso acerca del uso de la R, la doble R, debemos de recordar, ¿verdad? Que una palabra muchas veces por el sonido que yo haga al leerla, me va a indicar si es una o es doble R, ¿verdad? Una R o doble R. Pero
cuando escuchamos la pronunciación. Sin embargo, ¿verdad? Hay reglas que nos van a enseñar que no solamente, ¿verdad? Porque yo la pronuncie así o la escuche doble, es que la voy a escribir doble. Y me está dando la primera regla que al principio de una palabra siempre se va a escribir una R nada más, aunque suene fuerte. Rata, roca, ruedo, rima. Yo la voy a escribir solamente una R, aunque suene, parece que suena que fuera doble, pero la regla me dice a mí que yo siempre voy a escribir una R nada más. Luego, en medio de la palabra, entre dos vocales. Recuerden, entre dos vocales. Ahí, ¿verdad? Yo voy a pronunciar, voy a escribir, va entre medio de dos vocales, pero tiene un sonido suave. Yo no voy a escribir la doble. Dice, pero. Miren, va entre medio de la E y de la O. Pero a veces tiene, porque le hago fuerte, perro. Miren, si ya le pongo doble, no me dice pero, dice perro. ¿Por qué? Porque aquí la tengo que escribir doble, porque el sonido me está indicando que es doble. Perro. Y va entre medio vocales. Pero es porque la estoy dando yo de una manera suave. Pero, ruedo, pero, jícara, árido, araña. En este caso, ¿verdad? Suena suave y al sonar suave y está en medio de dos vocales me está indicando que tiene que ser solamente una. Cuando yo ya quiero, ya que suene fuerte, como digamos el perro, cerro. Miren, no es lo mismo decir cero que cerro. Cero solamente va una, porque ahí el sonido me lo está dando suave, cero. Pero cuando yo digo cerro, ya es otra palabra y suena fuerte. Cerro. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ustedes pueden ver que la tengo que colocar doble. Porque si no la coloco doble, me va a decir cerro, cero. Miren aquel cerro. Estoy en una elevación de tierra, ¿va? Miren el cerro, está echando humo, por ejemplo. Pero yo digo, miren el cero echando humo. Ustedes van a creer que es el cero de número, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cuán importante es que nosotros sepamos distinguir cuando va una R suave o cuando va una R fuerte. La palabra cambia totalmente de significado y de sonido, ¿verdad? Luego tenemos que al final de la palabra siempre va a ir una R nada más, no doble. Al principio y al final de las palabras con R va a ir solamente una. En medio de la palabra, ¿verdad? Cuando va precedida por sonantes, por ejemplo, prado, tregua. Ahí, honra. En el caso de honra, yo les dije que suena fuerte y solo escribimos una porque, ¿verdad? Porque el sonido es fuerte. Muy bien, yo creo que ya queda claro el uso de la R y doble R. Vamos a ver ahora también, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿verdad? ¿Cuándo se utiliza? Aquí tenemos cuándo se debe de escribir doble R. En medio de la palabra entre dos vocales, si hay sonido fuerte, como les decía, ¿verdad? Cuando el sonido es fuerte. En el caso de lo que yo les daba, por ejemplo, de cero y cerro. Aquí, ¿verdad? Entre dos vocales, si hay sonido fuerte, yo la voy a escribir fuerte. Por ejemplo, parrilla. Si solo le escribo una, dice parilla. Arroyo. Solo con una R me va a sonar arroyo. Hierro. Solamente la palabra hierro, le pongo solamente, le escribo una R nada más, dice hierro. Entonces, ven ustedes cómo cambia el sonido de la palabra y cómo cambia también el significado. Entonces, por eso, dice, cuando nosotros queremos, ¿verdad? O leemos una palabra que tiene el sonido fuerte, tengo que escribirla doble. Es porque el sonido me lo está indicando al darlo de una manera fuerte. Parrilla, arroyo, gorra. ¿Ven? Solo le escribo una, dice gorra. Cerro, perro. Esas palabras tienen un sonido fuerte y van entre medio de dos vocales. Yo las tengo que escribir doble R. En una palabra compuesta, cuando el sonido de la segunda palabra es fuerte
Por ejemplo, tenemos la palabra bancarrota. Es una palabra que se compone de banca y de rota. Rota quiere decir que está roto, que está cortado, ¿verdad? La palabra roto, descosturado, pues, podríamos para entender mejor. Este está formado de un banco y de un roto, ¿va? La palabra bancarrota quiere decir, la palabra bancarrota quiere decir cuando tenemos un negocio, ¿verdad? Y el negocio se pierde, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Con esta quiebra, como decimos nosotros, ¿verdad? Los negocios quiebran, o sea, ya no son un negocio que nos esté dando ganancias. Entonces ya no podemos estar pagando a los empleados. Entonces los negocios se declaran en bancarrota, o sea que ya no tienen entrada de dinero, se llama bancarrota, viene de la palabra banco y de la palabra se rompe, rota, entonces bancarrota. En este caso, ¿verdad? La palabra compuesta rota en solo escribe con una R, porque rota al inicio, como sabemos la regla, solamente se va a escribir con una R. Pero cuando ya la unimos, bancarrota, ahí tenemos que escribirla doble, ¿verdad? Porque está en medio de vocales y el sonido es fuerte. No es bancarrota, digo bancarrota. También, ¿verdad? Autorretrato. Está formada por dos palabras, por auto y por retrato. Ustedes saben que retrato se escribe al inicio con una R, pero cuando ya la pronuncio de una sola, van autorretrato, ahí, ¿verdad? Ya se escribe doble. Y decimos nosotros, ¿verdad? La palabra auto quiere decir, ¿verdad? Cuando nosotros nos hacemos un retrato nosotros mismos. Pero ya uniendo la palabra autorretrato, nosotros podemos decir, ¿verdad? Al pronunciarla autorretrato, entonces no tiene que ir doble. También tenemos el caso, ¿verdad? De la palabra greco-romano. Esto se le llama greco-romano, quiere decir, ¿verdad? Un griego y un romano. Entonces, greco-romano, romano, la palabra sola sería solamente con una R, pero ya cuando decimos greco-romano, porque ya la pronunciamos de un solo, en este caso, ¿verdad? Tiene que ir doble porque el sonido me lo está indicando y porque es una sola palabra. Ahora vamos a ver cuándo vamos a utilizar la V. Después, la V nos indica la regla que la V se utiliza después de las letras consonantes N y B. Por ejemplo, envidia, ¿sí? Va precedida de N, envidia, o viar. La regla dice que antes de N y B va a ir la V. Entonces dice, perdón, después de N y B, ya me estaba metiendo con la otra regla. Después de N y B voy a escribir la V. Envidia, porque va N antes y obviar va la V. Voy a escribir la V. En adjetivos que terminan en ave, eva, evo, iva e ivo. Ustedes saben que los adjetivos son aquellas palabras, lo que nos indica a nosotros cualidades de las personas, porque ya pueden ser calificar o determinar. Entonces, cuando un adjetivo termina en ave, eva, evo, iva e ivo, nosotros vamos a escribir con V. Por ejemplo, tenemos suave. La tela está suave, o sea que estamos calificando la tela que está suave. Entonces, el adjetivo suave, vamos a escribir, termina en ave, entonces vamos a utilizar la V. Nueva, ahí también, ¿verdad? Es un adjetivo, nueva es adjetivo, y me está indicando la regla que debo de escribir V. Longevo. La palabra longevo es una persona que dura muchos años, ¿verdad? Personas que tienen una edad de 95, 100, algunos pasan de 100, tienen una edad, y se les llama longevos, o sea que pueden vivir mucho tiempo. Entonces, también, ¿verdad? La palabra longevo es un adjetivo, entonces va también ahí, ¿verdad? La V, porque termina en evo. Altiva.
Altiva es aquella persona, ¿verdad? Que siempre le contesta a uno bien así, levantando la cabeza. Así, altivez. Altivo viene de altivez. Entonces, y altivez quiere decir una persona que a veces con esa manera de actuar, ¿verdad? De levantar su cabeza cuando le habla, altiva, ¿verdad? Otras veces, ¿verdad? Puede ser por orgullo o por respeto. Luego tenemos la palabra pensativo. Termina en ivo, igual que altiva, termina en iva, entonces van a ser con v. En las palabras que inician con la sílaba ad, por ejemplo, adverbio, adversidad, adversario. Ven ustedes que inician con ad. Entonces, al ver nosotros una palabra que comienza con ad, ya sabemos que va a ir con v. En las palabras que terminan con ívoro, como herbívoro, carnívoro, terminan en ívoro, entonces ahí, ¿verdad? Vamos a utilizar la V. En las palabras que inician con los prefijos vice, como vicepresidente, y villa, como villancico, Villafranca, Villanueva, vicealcalde, vicerrector, todas esas, ¿verdad? Van a ir al inicio, van a ser con V. Luego tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos un ejercicio. Vamos a ver, ustedes vamos a trabajar, todos ustedes pueden ir ya escribiendo, ¿verdad? Pueden ir escribiendo ustedes ahí ya el ejercicio, a ver si entendieron las reglas que acabamos de estar estudiando. Por ejemplo, dice ahí, escriba 3 ejemplos para cada una de las siguientes reglas. Se escriben con R en medio de la palabra cuando es precedida por una consonante. Entonces ustedes me van a escribir ahí 3 palabras que lleven R precedida por una consonante. Vamos a ver. Luego ustedes, yo les voy a dar la oportunidad para que ustedes me digan a mí qué palabras escribieron en este caso. Vamos a ver. Tienen unos minutos para que vayan contestando ese ejercicio. Dice, escribir 3 palabras con una R en medio de la palabra, que lleven una consonante al principio. O sea, no al principio de la palabra, sino que vaya en medio, precedida por una consonante. Luego, en una palabra compuesta, la R se duplica si el sonido de la segunda palabra es fuerte. Como es el caso que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? De bancarrota, autorretrato. Pero quiero que me escriban otras palabras ustedes que vean que lleven la R duplicada porque son palabras compuestas y que la segunda palabra sea fuerte. Muy bien. Luego tenemos el tercer ejercicio, dice, cuando la R va al final de una palabra, su sonido siempre será suave. Vamos a ver. ¿Qué palabras me escribieron ustedes ahí? Vamos a ver. En el caso, vamos a preguntar. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Rosel. Rosel, ¿ya hizo el ejercicio, Rosel? ¿Qué palabra usted escribió? Dígame una palabra. Mandril. Mandril. Mandril, muy bien. Vamos a ver, Anita. Adrenalina. Adrenalina. Vamos a ver, dígame. Vamos a preguntarle a Fernando. Aprovechar. Aprovechar. Muy bien. En el segundo ejercicio tenemos mandril, adrenalina y aprovechar. Bancarrota. Dale la vuelta a la página. Muy bien, en la página estamos en la 127. Autorretrato. Abajo está el número. Vamos a ver. Autorretrato. Adrenalina y aprovechar. Muy bien lo que escribieron. Ahora, en la palabra compuesta, vamos a ver qué palabra escribieron. Carlitos, vamos a ver. No, vamos a preguntarle a Carlos si me dice una palabra compuesta. Carlos.
¿Escribió alguna palabra, Carlos? Bancarrota. Bancarrota. Vamos a ver. ¿Otra palabra? Muy bien, vamos a ver. No, es que bancarrota no porque está bien, pero no la vamos a escribir acá porque ya la habíamos visto anteriormente. Pero otra. Grecorromano. Vamos a ver. Corromano. No, otra que no sea la que tenemos aquí. Otra que no del ejemplo. Carro, perro. No, yo digo palabra compuesta. Ahí dice palabra compuesta. En cambio, todos están hablando al mismo tiempo. Así no se puede. Solamente una persona, ¿verdad? Ajá. ¿Han oído ustedes? Vamos a ver, entonces. Silencio. Ahí tenemos la palabra fotoreportaje. Miren, está formada por... Ay, excelente, 7. Bien. Encontramos el 7 de esta forma. Recuerde utilizar un número por cuadrito, ¿verdad? Una grabación de una clase ahí. Vamos a hacer entonces lo que es número 2. Ejercicio número 2. Vamos a escribir entonces... Los tuve que silenciar porque se está escuchando otra clase ahí, ¿verdad? Yo no sé quién está en otra clase. Entonces el sonido se escucha, ¿verdad? De la otra clase, creo que es matemáticas que están dando. Yo no sé quién la está recibiendo. Tal vez algún hermano de ustedes, entonces mejor lo voy a silenciar para poder trabajar porque no se puede así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos... No está activado. Bueno, entonces tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos la palabra fotoreportaje. Tenemos antirreumático. Un antirreumático es, ustedes saben que hay una enfermedad que se llama reumatismo. Entonces nosotros a veces tenemos que beber medicamentos que nos ayuden para el dolor en el reumático. Entonces se llama antirreumático. Luego tenemos la palabra pararrayos. El pararrayos es un aparato que se utiliza, ¿verdad? Para poder nosotros evitar, ¿verdad? Que caigan los rayos en nuestra casa. Se llama pararrayos. Se escribe doble, pararrayos, porque se pronuncia de una forma doble. Tenemos, cuando va a la R al final de la palabra, su sonido siempre se va a hacer suave. Recuerden la regla, ¿verdad? Al principio y al final la R siempre va a sonar, se va a escribir, ¿verdad? Una vez. Pero en este caso, yo necesito que escriban 3 palabras que suenen suave. Por ejemplo, la palabra flor. Flor suena suave. Poder y jugar. Son palabras, ¿verdad? Que van a sonar suave. Ahí tenemos la palabra flor, poder y jugar. Como ustedes pueden ver, la R al final suena suave, ¿verdad? Entonces, el ejercicio queda de la siguiente forma. Se escribe una R en medio de la palabra cuando es precedida por una consonante. Mandril, adrenalina, aprovechar. ¿Ven? La escribimos suave, aunque la escribimos así porque va precedida de una consonante. Va de la D, drill. Entonces solo escribo una D. Adrenalina y aprovechar. Luego, en una palabra compuesta, la R se duplica si el sonido de la segunda palabra es fuerte. En el caso de fotoreportaje. Reportaje se escribe con una R, pero al ir en medio de la palabra compuesta se duplica. Fotoreportaje, porque suena fuerte. Antirreumático. Para rayos. Fíjense que en la palabra para rayos hay una que va solamente una y luego va doble. Porque va precedida de, porque el sonido es suave, para, pero luego rayo ya tiene que ir doble. Cuando va, la R va al final de una palabra, su sonido será suave.
flor, poder, jugar. ¿Ven? Va bien suave. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? El siguiente ejercicio que ustedes lo van a hacer en su casa. Dice, escriba una historia con base en la imagen. Utilice. Dice ahí, ahí tenemos, en la última dice, por lo menos 3 palabras con doble R y 3 con V. Pero en el ejercicio número 2, que lo podemos hacer ahorita aquí, dice, explique por qué cada palabra se escribe con V. Bueno, en el caso de la palabra advertir, se escribe con V porque va precedida de la letra D, la consonante D, y la regla dice que cuando va precedida de la consonante D, yo tengo que escribir la V, advertir. Luego viene la palabra villano. Villano porque al pronunciarla villano, yo sé, ¿verdad? Que no puedo decir villano, sino que es villano. En este caso, ¿verdad? Va a sonar suave, villano. Luego en la palabra envase va precedida de la letra N, de la consonante N. Por lo tanto, la palabra envase, ¿verdad? Tiene que ir con V. Vuelvo a repetir. La palabra advertir, ¿por qué le escribo V? Porque después de la sílaba ad, se escribe V. Va la D ahí, ad. Luego, porque la palabra villano comienza con el prefijo villa. Y luego, porque después de la envase, porque después de la letra N se escribe D. Entonces, ahí podemos ver nosotros, escríbanos para que ustedes puedan tener, ¿verdad?, hecha esa página, porque sí va a haber un ejercicio de una asignación que va a ir a plataforma, pero no para que ustedes la hagan bien, ¿verdad? Estamos haciendo estos ejercicios. ¿Por qué? Porque ahí creo que la asignación es que tienen que escribir, ¿verdad?, una lista de palabras que lleven R y doble R, otras que lleven V. Entonces, para que no me vayan a confundir ustedes el ejercicio, ¿verdad?, que yo les voy a dejar desde asignación, ustedes tienen, ¿verdad?, que saber bien la regla. De que cuando uno va, dice, el trabajo es, ¿verdad?, dice escribir 5 palabras, dice con R y doble R, y 5 con palabras que lleven V. Entonces, ustedes tienen que, por eso yo les estoy dando aquí, ¿verdad?, la explicación del ejercicio número 2, para que sepan, ¿verdad?, porque después de la sílaba ad se debe escribir V. Porque por eso la palabra advertir se escribe con V. ¿Por qué la palabra villano se escribe con V? Porque la palabra comienza con el prefijo. Prefijo quiere decir la raíz, la inicio de la palabra. Se escribe villano. Envase porque después de la letra N se escribe V. Entonces, ustedes conociendo muy bien la regla, sabiendo muy bien la regla, ustedes no se van a confundir cuando me escriban la lista de palabras con V. Entonces, en el tercer ejercicio dice respuesta libre porque ustedes ahí solos, ¿verdad?, en su casa, al terminar la clase, ustedes pueden escribir una historia, ¿verdad?, con base a la imagen, viendo ese perrito que está ahí, ¿verdad?, sacando la lengua quizás porque está cansado. Van a utilizar por lo menos 3 palabras que lleven la doble R y 3 palabras, ¿verdad?, con V. Entonces, pues veo yo, ¿verdad?, de que no nos queda mucho tiempo. No podemos, ¿verdad? La lectura la vamos a dejar para otra ocasión, porque si nos ponemos a leer, pues no vamos a 3 minutos es muy poco, ya 2 minutos, pero sí ustedes pueden hacer preguntas ahorita, ¿verdad? Y como les digo, tuvimos que ponernos otra vez, mutear, porque se escuchaba, yo no sé, ahí alguien está recibiendo una clase de matemáticas, y lo que se escuchaba era la clase de matemáticas y me estaba confundiendo. Entonces, por eso, ¿verdad?, tuvimos que apagar el micrófono porque yo no podía estar dando en español escuchando matemáticas.